En la perspectiva de Spinoza, o en el modelo filosófico de Spinoza, este apunta a alcanzar la forma de conocimiento más perfecta que existe. Por eso se detiene tanto en Dios. ¿Sí? La meta de su modelo filosófico es llegar a esa forma de conocimiento más perfecta, por la cual toda la realidad, ya lo sabemos, todo lo que es real y cada cosa singular como tal, todo lo universal entonces y todo lo particular, si lo queremos llamar así, pueden verse como un modo finito, como la manifestación finita de la sustancia infinita. En tal perspectiva, para Spinoza, todas las cosas del universo como tal aparecen en una estrecha relación, están relacionadas entre sí. No se las puede entender de forma aislada como tal. Y aparecen relacionadas entre sí en un primer momento surgiendo de un ser divino, que necesaria y constantemente está generando los seres del universo. Pero al mismo tiempo, dentro de esas relaciones, yo mismo, el yo que piensa, el sujeto, el hombre, comienza también a comprenderse como una manifestación de Dios. Entonces, la relación entre las cosas es tan profunda que las cosas surgen de Dios, pero al mismo tiempo las cosas toman conciencia de su relación y necesidad con Dios, cosa que el hombre también hace en sí mismo. Y es que la relación entre los seres es tan profunda, dice Spinoza, que cuando, por ejemplo, yo me amo a mí mismo, o cuando yo amo a Dios, que es en esencia esa fuente de la cual el hombre viene a la existencia particular, lo primero que debo hacer es darme cuenta que ese amor no es mío, que ese amor no surge de mí, sino que ese amor en esencia es Dios, que está amándose a sí mismo. Por lo tanto, todo lo que me rodea es la manifestación de Dios en sí mismo, y cada característica de la realidad es la manifestación de la perfección de Dios en sí misma. Entonces el amor intelectual, que es la figura, digamos, de Spinoza, o el elemento, digamos, donde culmina toda la ética de Spinoza, el planteo ético de Spinoza, es ese alcanzar la forma de conocimiento más perfecta por la cual yo veo toda la realidad surgiendo, digamos, cada cosa singular surgiendo, o como un modo, digamos, finito, y todas las cosas relacionadas entre sí, que en el fondo están surgiendo de ese ser divino que es Dios.
surgiendo obviamente necesariamente, constantemente en todo momento. E incluso me comprendo a mí mismo como una manifestación de Dios, y ese amor que yo tengo a esa fuente de la cual surjo, o a esa causa inmanente que es Dios, me doy cuenta que es Dios amándose a sí mismo. Otro elemento muy interesante de la filosofía de Spinoza, y es que para nuestro autor no existe el malo. No podemos hablar de el mal como un ser concreto. Para Spinoza son las relaciones, son los vínculos que establecemos entre los hombres y las cosas, las que en esencia establecen el problema de lo bueno y el problema de lo malo. Para Spinoza, lo bueno es lo que genera alegría, y la alegría está marcada fundamentalmente por el encuentro. Lo malo, pues, tiene que ver con aquello que origina el desencuentro y que fomenta la soledad, el dolor, el aislamiento como tal del individuo. Por lo tanto, hablar del mal o hablar del bien de forma absoluta, el mal y bien absolutos para Spinoza no existen. O sea, no pueden ser planteados como tal. ¿Qué son entonces el bien y el mal? El bien y el mal hay que entenderlos como construcciones humanas. Eso es el bien y el mal. El producto humano. Y Spinoza hace una crítica muy fuerte al problema y el bien y el mal, ¿no? Porque para Spinoza los hombres inventan estos conceptos fundamentalmente para fomentar las prácticas supersticiosas, y por el otro lado para facilitar la dominación de unos hombres sobre otros como tal. Entonces Spinoza ya va develando el carácter perverso que tiene la moral como tal, al tratar de imponer a los hombres unos códigos que en realidad no son naturales y mucho menos divinos. El problema no es Dios, sino el uso político-moral que se hace de Dios. Este es un tema tal vez el más escandaloso, en donde a partir de ello él dice toda moral que construye qué es el bien y qué es el mal es un aparato de sometimiento y obediencia. De ahí que su libro principal, La Ética, sea el texto más escandaloso, donde dice son las relaciones entre las cosas y entre los hombres las que establecen lo bueno y lo malo. No existe el bien y el mal, sino lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Aquello que, no siendo yo mismo, me afecta y me produce sentimientos de alegría. Decompone aquella otra cosa que el término que utiliza son encuentros, que se generan encuentros y composiciones. Lo que genera desencuentros y descomposiciones en las afecciones entre los seres y las cosas son las pasiones tristes. Spinoza también establece una crítica muy fuerte tanto a los filósofos de su época como a los teólogos. ¿Qué les critica fundamentalmente? La manera como abordan el problema de las pasiones humanas. Para Spinoza, los filósofos y teólogos tratan las pasiones humanas como si fueran pecados,
como si fueran vicios producidos por la razón. Y Spinoza pues no está nada de acuerdo con estas posturas, ya que nuestro autor entiende, por ejemplo, que las pasiones son un elemento fundamental, las pasiones son constitutivas de la naturaleza humana. El hombre, dentro de su naturaleza, tiene las pasiones como un elemento que lo constituyen. Por lo tanto, las pasiones son plenamente naturales. Y al ser naturales no se las puede satanizar, no se las puede denigrar, ya que solamente a partir de un reconocimiento, solamente a partir de la manera como nosotros valoremos las pasiones, es que el hombre puede llegar a un conocimiento verdaderamente racional. Para Spinoza, las dos virtudes fundamentales que le llevan al hombre a conservarse son la firmeza y la generosidad. La firmeza debe ser entendida como ese deseo que siente el hombre para conservar o para conservarse a sí mismo, para conservar el propio ser de una manera totalmente activa, bajo la guía, obviamente, de la razón. Entonces la firmeza es esa capacidad, ese deseo que tiene el hombre para cuidarse a sí mismo. Por ejemplo, frente a el escenario de un trago, de una botella de ron, de aguardiente, la firmeza es ese carácter que le permite al hombre detenerse y cuidarse antes que lastimarse. La generosidad también debe ser entendido como el deseo, que obviamente es guiado por la razón, pero que va más allá del autocuidado, sino que la generosidad es el deseo que tiene el hombre de unirse con otros. Y se une con otros para generar relaciones de amistad. La firmeza me cuida a mí mismo, la generosidad me abre al encuentro de los demás como tal. El problema es que la mayoría de los hombres no se dejan guiar por la razón, sino que la mayoría de los hombres se rigen por la imaginación. Y cuando los hombres se dejan guiar por la imaginación, pues a la imaginación le encanta inventar divergencias, a la imaginación le encanta inventar oposiciones con las cuales los hombres se dividen. La imaginación es feliz separando a los hombres. Lo que deberían luchar los hombres es por dejarse guiar por la razón, la cual les permite reconciliarse primero a sí mismos, y en la medida en que se reconcilian a sí mismos, se abren a los demás y cooperan con ellos. El otro grave problema es que los individuos no quieren cuidarse a sí mismos, no quieren ser dueños de sí mismos.
sino que se preocupan mucho por ser dueños de las cosas y dueños de otros hombres, lo cual es totalmente imposible. Pero en la terquedad del hombre, al no obrar de forma racional, esta necesidad que siente el hombre de imponerse frente a las cosas y a los hombres es lo que desemboca en el odio y en la violencia. Por lo tanto, según Spinoza, no basta con que los hombres lleguen a ser éticos. No basta con la ética, porque la ética es únicamente el camino, es la vía individual que lleva a los hombres hacia la sabiduría. Pero en un mundo en donde los hombres buscan imponerse sobre los demás, también se necesita de la política. La política que tiene que suplir de forma colectiva, la ética tiene que suplir colectivamente a través de medios pasionales como el temor a las leyes o como la coacción armada, como la fuerza armada como tal. A través de estos escenarios generar espacios de armonía en las relaciones sociales. Entonces, la política trata de obligar a través del temor de las leyes o a través de la obligación armada que los hombres aprendan a comportarse con los demás hombres. Spinoza descubre que solamente en el marco de una política racional es que el hombre puede ser el complemento del hombre. En otras palabras, para Spinoza, en la política es que el hombre se da cuenta que yo, si me entiendo solamente como un individuo, pues estoy plenamente mutilado, porque necesito establecer una relación con los demás. Yo soy un ser mutilado sin mi relación con los demás. Por lo tanto, yo necesito de los otros para poder ser como tal. Existe el individuo, pero el individuo es la colectividad. Entre lo colectivo y lo individual no hay ninguna separación. Entre lo político y lo social tampoco hay una separación. Lo político es una forma de desagregar lo social en donde unos hacen obedecer a los otros. Para Spinoza, lo social debe pensarse como un encuentro que potencia el conato de los individuos. En vez de sostener, como el filósofo inglés Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, Spinoza entiende que cada hombre completa a los otros y es completado por ellos. Una comunidad es un individuo colectivo que potencia las posibilidades y los derechos de sus miembros. La manera como los hombres se relacionan es a través de la convivencia. Por lo tanto, el hombre tiene que aprender a convivir. La convivencia es el espacio donde el hombre puede aumentar su poder, y en la medida en que aumenta su poder, pues el hombre puede mejorar su vida.
solo no lo podría hacer. Mi poder disminuye porque cada vez soy menos fuerte y por lo tanto menos mejora mi vida. Ahora sí, la convivencia es el mejor escenario de vida si está adecuadamente orientado, si la convivencia está orientada por el ejercicio de la razón como tal. De ser así, para Spinoza, y esta es una frase de Spinoza, no hay nada más útil y por lo tanto necesario, no hay nada más útil para un hombre que otro ser humano. Por lo tanto, los otros, en esencia, son una necesidad para el hombre. Según Spinoza, los hombres estamos destinados a los demás, pero no por una convención social, sino que estamos destinados a los demás por naturaleza. En nuestra naturaleza está la necesidad de estar con otros y por lo tanto buscar caminos o escenarios de coherencia y buscar espacios de armonía con los demás, con los otros. Esta, según Spinoza, es la primera tarea, la tarea fundamental, la tarea primordial de un ser racional. Uno, dos, tres. Un elemento bien interesante dentro de esta reflexión que va haciendo Spinoza es que, según nuestro autor, todos los cuerpos están profundamente interconectados. Ya lo hemos visto, no podemos vivir solos, no podemos vivir aislados, pero a la vez son relativamente autónomos. Esto se da porque cada uno de los individuos está animado por un conatus. Este es un concepto nuevo y bien interesante dentro de la filosofía de Spinoza. El conatus para Spinoza lo podemos definir nosotros como la tendencia del hombre. Si nos queda complicado entender tendencia, podemos utilizar la palabra deseo. ¿Cuál es la tendencia humana? ¿Cuál es la tendencia de los cuerpos? ¿Qué es lo que desea un cuerpo como tal? Un cuerpo como tal desea mantenerse en la existencia. Un cuerpo no desea desaparecer. Entonces el conatus es esa lucha para poder ser. Y en ese sentido, Spinoza nos enseña que toda cosa particular, más allá de su profunda conexión con otros cuerpos, siempre quiere ante todo perseverar en su ser. O sea, busca preservarse como tal. El ser y los cuerpos, mejor dicho, no buscan desaparecer, no buscan dejar de ser. Concretamente dice Spinoza que todas las cosas particulares, todos los cuerpos particulares, justamente se encuentran en interconexión.
Cada cuerpo es una entidad autónoma, relativamente autónoma. ¿Por qué? Porque cada cuerpo está animado por lo que Spinoza llama el conato. El conato es una tendencia de la cosa a permanecer o a mantenerse en la existencia. De alguna manera, el conato es la esencia de toda cosa singular. Es decir, según Spinoza, todas las cosas singulares, incluidos los hombres, tenemos o poseemos un conato. Este conato, que años después, por ejemplo, se llamaría instinto de vida, o incluso en Freud, libido. Es decir, esto que nos lleva a permanecer en la existencia. El conatus, para definirlo con precisión, quiere decir que cada cosa, en cuanto puede, persevera en su ser. Es decir, para decirlo más fácilmente todavía, cada cosa, en la medida en que dependa de sí misma, quiere seguir siendo. En la medida en que no haya circunstancias exteriores que le impidan ser, cada cosa persevera en... Por lo tanto, para Spinoza, cada uno de nosotros somos un conatus, porque ninguno quiere desaparecer. O lo que es lo mismo, cada uno de nosotros somos apetito y deseo. Y, según Spinoza, lo que somos en esencia es deseo. Somos básicamente deseo. Y como eso es lo que nos marca, eso hace que la ética de Spinoza no sea una ética de la prudencia, como tampoco es una ética del deber, sino que la ética de Spinoza es precisamente eso, una ética del deseo. En este sentido, según Spinoza, lo social debe pensarse como un encuentro, pero un encuentro que tiene como fin fundamental potenciar el conatus, o sea, potenciar el deseo. ¿Qué deseo? El deseo de los individuos. Por lo tanto, cada hombre, como tal, cada individuo, necesita ser complementado por otros. Y en la medida en que es complementado por otros, el individuo complementa a los demás seres. Entonces, según Spinoza, el deseo es de complementarse y de ser complementado por los demás. Eso es lo que forma, según Spinoza, una comunidad de individuos. La comunidad, por lo tanto, es un individuo colectivo que potencia, por un lado, las posibilidades y los derechos, eso es clave entenderlo, de los miembros de esa comunidad. Entonces, un miembro de una comunidad tiene derechos y tiene las posibilidades para desarrollarse dentro de ese medio social. Y al construir esa comunidad, constituyen fundamentalmente un cuerpo político. Una ciudad, por ejemplo, en la cual la multitud de conatus individuales lo que hacen
es inicialmente configurar el conatus colectivo. Entonces, ¿qué es una ciudad? La suma de deseos individuales que configuran un deseo colectivo como tal. Y es que cuando el hombre vive con otros, pues obviamente aumenta el deseo, aumenta el conatus. Y como ya lo habíamos dicho, el deseo fundamental que domina a los cuerpos es el deseo de existir. Entonces, en la ciudad, en el contacto con los demás, aumenta ese deseo de existir, de pensar y de actuar. Resulta claro entonces que para Spinoza, cada hombre, cada individuo, cada ser humano, en esencia es un cuerpo. Pero ese cuerpo se une a otros cuerpos. Y cuando lo hacen, pues configuran un cuerpo mayor. A ese cuerpo mayor nosotros lo hemos llamado sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pues un cuerpo social, en donde los conatos individuales se unen para formar algo mayor. Por otro lado, todos los cuerpos, no solo los humanos, se relacionan entre sí, tienen una relación y esa relación les permite interactuar. Esa interacción les permite unirse, interactúan entre sí y se unen hasta alcanzar un cuerpo que es la totalidad de los seres. A la cual se denomina universo. Y que ciertamente, según Spinoza, no es otra cosa que Dios en sí mismo. Ahora bien, de nuestro necesario deseo de ser, que es el conatus, es que nosotros obtenemos la conciencia. Pero eso no la configura como un saber. El deseo de ser no es un saber. Ahí es cuando interviene la libertad. O mejor dicho, la liberación, que consiste en transformar por un lado la conciencia de nuestro deseo en el saber que auténticamente deseamos. Ahora bien, ese deseo de ser no es libre, mucho menos es arbitrario.
como tampoco no es caprichoso. Pero nadie puede negar que puede llegar a serlo. ¿Cuándo? Cuando el hombre se deja dominar por la imaginación. Por lo tanto, Spinoza dice que el hombre debe dejarse guiar por su razón. Y en la medida en que el deseo de ser se deja guiar por la razón, ese deseo de ser se convierte en sabiduría. A esta sabiduría Spinoza le da un nombre y le dice así: esa sabiduría se llama amor intelectual de Dios. Vamos a tratar de entender un poco más qué significa esto. Cuando nosotros en el pensamiento de Spinoza nos encontramos con este problema, el amor intelectual de Dios, dicho concepto debe ser entendido de la siguiente forma. Para Spinoza, el amor intelectual de Dios, pues fundamentalmente es la aceptación de la naturaleza tal y como es, y la manera como la naturaleza es, tanto en el cosmos como en nosotros. ¿Y cómo es esa naturaleza? Es en esencia un amor de Dios, el cual pues obviamente no espera ningún premio ni ninguna correspondencia, o sea, que nosotros correspondamos a ese amor, sino que para Spinoza el amor intelectual de Dios es el amor más puro que puede existir. ¿Por qué? Porque es aquel amor que no espera ser amado, sino que es el amor que se entrega incondicionalmente. Ese es el punto básico de la ética de Spinoza. Y es que para Spinoza el mal, los vicios, el bien, las virtudes, todas provienen de un mismo impulso que nadie, mientras viva, puede dejar de sentir. De esta manera es que el hombre tiene que aprender a reconocer la importancia de este impulso, porque es el que lo deja ser en sí mismo. Dicho de otra manera, Spinoza asegura que el odio o el remordimiento son los enemigos capitales del género humano. Pero también tales enemigos provienen del amor que nos profesamos, provienen del deseo de ser.
provienen de la búsqueda de nuestra alegría y por lo tanto no pueden ser excluidos en la vida del hombre. Uno puede pensar si acaso este programa de Spinoza no es demasiado ambicioso, es decir, pretender que nosotros veamos como seres finitos las cosas desde la especie de la eternidad, como la vería este Dios sustancial que Spinoza nos propone, tal vez quizás es una exigencia demasiado ardua. Sin embargo, el mismo Spinoza termina su ética con las siguientes palabras: todo lo excelso es tan difícil como raro. Esto es, él reconoce realmente que no es fácil lograrlo. Sin embargo, tenemos que intentar hacerlo.